las osteomielitis de origen físico, la osteoradionecrosis es la osteomielitis por excelencia. Corresponde a la desvitalización del hueso expuesto a la radiación. Se comienza a tratar este tema, a abordar este tipo de osteomielitis ya en el año 1983 en pacientes que fueron expuestos a radiaciones del área cervicofacial y se llegó a la conclusión en ese año de que la osteoradionecrosis se caracterizaba por una regla que se conoce como la regla de las 3 H's. La radiación provoca en el hueso la hipocelularidad, es decir, la disminución del contenido celular de ese hueso vital, la hipovascularidad y la hipoxia. Es decir, ocurre una disminución del contenido celular de vasos sanguíneos, lo que conduce a una hipoxia o disminución de la oxigenación de ese hueso, provocando los cuadros clínicos de osteoradionecrosis. En el año 1990, esta teoría es discutida por otro autor que propone la regla de las 2 I. Quiere decir que este autor propone que en el hueso se desarrolla una isquemia provocada por la radiación, lo que lo conduce a la infección. Actualmente es más conocida la teoría de que la radiación provoca una alteración en las células de los osteoclastos y conocemos que el osteoclasto es una célula que trabaja en conjunto con el osteoblasto en la remodelación ósea. Por lo tanto, al haber afectación de los osteoclastos, tampoco puede darse una correcta función de los osteoblastos y la remodelación ósea normal se ve afectada. Provoca una serie de manifestaciones clínicas que se observan en el territorio maxilofacial y que no son exclusivas del hueso maxilar, sino que también ocurren en otros sectores de nuestra región. Tales son los siguientes que vamos a mencionar. En la piel ocurren manifestaciones clínicas asociadas a estos fenómenos de radiación, como pueden ser la presencia de dermatitis, eritema, descamación de la piel, pigmentación, prurito, sequedad, atrofia y otra serie de manifestaciones de tipo necróticas e incluso la presencia de lesiones de tipo malignas a nivel de la piel provocadas por la radiación. En la mucosa bucal, en la mucosa oral, también encontramos una serie de signos que son producto de la radiación de cabeza y cuello. Por ejemplo, podemos encontrar signos que van desde un enantema o un eritema de la mucosa hasta mucositis más graves con o sin ulceración. Pueden encontrarse lesiones de tipo erosivas y ulceraciones a nivel de la mucosa, lo que provoca un gran dolor, disfagia, hemorragias bucales y riesgo de infecciones. Son pacientes que por lo general tienen gran dificultad para el uso de prótesis y para la alimentación. Las mucositis pueden ir desde pequeños eritemas hasta amplias zonas ulceradas que incluso pueden requerir la hospitalización del paciente. En las glándulas salivales también se encuentran manifestaciones a punto de partida de la radiación, como puede ser un aumento inicial en esa secreción y viscosidad salival que posteriormente conduce a una hipocialia e incluso una serostomía por alteración en el parénquima de las glándulas. Esto provoca alteraciones en el gusto y en todas las funciones en las cuales está implicada la saliva, tales como la masticación, la deglución y el gusto. Pueden haber manifestaciones a nivel lingual con la presencia de glositis, candidiasis porque se hacen más propensas a las infecciones oportunistas por cándida, queilitis angulares y cialoadenitis bacterianas.
hay una disminución, digamos, una atrofia de la mucosa lingual, por lo que también se puede observar una lengua depapilada. En esta imagen clínica se observa la presencia de lesiones de tipo ulceraciones a nivel del borde lateral lingual a punto de partida de una mucositis por radiación. Otras estructuras que se ven afectadas por estos tratamientos son las piezas dentarias y las estructuras peridentarias. A nivel dentario se pueden observar con gran frecuencia las caries cervicales. Ustedes van a ver que es típica la presencia de caries cervicales en pacientes que han recibido radiación, enfermedad gingival y periodontal. En poco tiempo, por lo general, el paciente empieza a ver alteración en sus piezas dentarias. En músculos mandibulares y ATM puede haber presencia de trismus y disminución del grado de apertura bucal, dolor, mialgias. En los huesos maxilares y la mandíbula, entonces y finalmente, es donde se observa la osteonecrosis o la osteoradionecrosis, fundamentalmente en sector de premolar y primer y segundo molar mandibular. Es el sitio de mayor predilección. Es importante entender y mencionar que todas estas manifestaciones clínicas a punto de partida de las radiaciones de cabeza y cuello eran muy frecuentes anteriormente en el transcurso de los años. Las técnicas de radiación han ido mejorando, los aparatos que se utilizan son mucho más efectivos y con menos efectos secundarios. Por lo tanto, muchas de estas manifestaciones que se observaban con tanta frecuencia anteriormente, hoy no son tan frecuentes como si lo eran antes. De todas maneras, igualmente pueden observarse y debemos conocerlas y estar atentos. El diagnóstico de las osteoradionecrosis consiste en una correcta realización de la historia clínica. A través del interrogatorio se va a desprender el antecedente de radiación en zona de cabeza y cuello y el relato del paciente de síntomas clínicos muchas veces inespecíficos como el dolor o de la presencia de un área ósea que no cicatriza posterior a la radioterapia, así como también la presencia de infecciones recurrentes. Es muy importante realizar un exhaustivo interrogatorio. De lo contrario, este antecedente podría no ser notado en la historia clínica y podría fallar ampliamente nuestro diagnóstico. Para poder diagnosticar una osteoradionecrosis, debe estar presente el antecedente de haber recibido radiación en la zona de cabeza y cuello. Nos debemos valer también de estudios imagenológicos en toda la patología ósea. El estudio imagenológico es fundamental y la biopsia incisional confirmará nuestro diagnóstico y su resultado será de un hueso desvitalizado o necrótico. Es importante entender que el tratamiento de la osteoradionecrosis irá abocado a mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestro paciente. El hueso que se vio afectado no va a poder recuperar su total vitalidad a medida que pase el tiempo. Eso irá mejorando, pero las medidas de tratamiento irán abocadas a ser lo más conservadoras posibles. Es decir, cuando hayan lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, en porciones menores de 1 centímetro de hueso afectado o desvitalizado, deberemos realizar medidas de debridamiento e irrigación, por ejemplo con clorexidina, e intentar evitar el legrado
profuso de esas lesiones. La intervención quirúrgica se reserva para cuando existen áreas extensas con presencia de secuestros que se deben eliminar y siempre se debe intentar el cierre primario, es decir, una correcta sutura mucosa y que el hueso quede protegido por ese cierre primario para poder facilitar su cicatrización. Nos podemos valer también de injertos óseos microvascularizados cuando se necesitan reconstrucción de áreas más extensas y la presencia o el uso de oxígeno hiperbárico y antibiótico terapia será útil durante el tratamiento de estas osteoradionecrosis. Como mencionábamos anteriormente, el hueso, a pesar de no desarrollar signos clínicos de infección, se encuentra alterado en su estructura debido a la radiación. Por lo tanto, es de vital importancia la prevención de esta patología. Para poder prevenir la instalación de la osteoradionecrosis, tenemos ciertas medidas a considerar que serán clasificadas según el momento de su realización. Antes de la radiación, durante el proceso de la radiación y posterior a la misma. Antes de que el paciente sea sometido, por ejemplo, por una neoplasia maligna a nivel de región de cabeza y cuello y deberá ser sometido a un proceso de radioterapia, previo a que inicie esas sesiones de radioterapia, nosotros debemos realizar unas medidas preventivas que sabemos que van a tener éxito en evitar una posterior instalación de la osteoradionecrosis. Es decir, debemos resolver las urgencias que se presenten, dolores, exodoncias o piezas que tengan la extracción indicada o que su permanencia en cavidad bucal sea menor a 12 meses. Entonces resolvemos la extracción de esas piezas, la resolución de procesos apicales a través de endodoncias o también la exodoncias de esas piezas afectadas, un riguroso control de la placa bacteriana, educación para la salud, énfasis en la educación, tratamientos conservadores cuando sean necesarios, por ejemplo, eliminaciones de caries, control de restauraciones dentarias y de prótesis y refuerzo del huésped. Es decir, debemos hacer un control de la infección y un refuerzo del huésped previo al inicio de la radiación. Durante el tratamiento de la radioterapia, el paciente debe continuar en un control odontológico riguroso para mantener estas medidas de higiene y la salud bucal que hemos logrado. Control de la dieta, evitar los azúcares y la dieta que pueda afectar a las piezas dentarias, por ejemplo. Tratamiento de lesiones que pueden asociarse a la radiación, tales como vimos las mucositis cuando se instauren, establecer medidas de tratamiento para estas lesiones, las candidiasis también cuando se presenten, el uso de antimicóticos para su resolución. Énfasis nuevamente en el refuerzo del huésped, las topicaciones con geles fluorados. Todas estas medidas serán acompañando el tratamiento de nuestro paciente. Y posterior a la radiación, nosotros debemos continuar el seguimiento de este paciente, evitar las exodoncias posteriores a la radiación, sobre todo durante el primer año posterior a la misma. En caso de tener que realizarse por la presencia de focos infecciosos que no pueden ser diferidos luego de un año de ocurrida la radiación, debemos realizar una técnica quirúrgica lo más atraumática posible con el cierre primario y con antibióticos profilácticos y durante la cicatrización.
Es decir, realizaremos una profilaxis antibiótica y acompañaremos la cicatrización del paciente con antibióticos posteriores. Debemos permanecer en un control odontológico riguroso, haciendo énfasis en las medidas de higiene, en la dieta, en el tratamiento de las lesiones asociadas a la radiación, y podemos valernos del oxígeno hiperbárico, tal como lo mencionamos, para mejorar las condiciones de oxigenación del hueso. Para finalizar con las osteomielitis, vamos a mencionar otro gran capítulo y muy actual de las osteomielitis, que son las osteomielitis de origen químico y particularmente las de origen medicamentoso. En el año 2007 comienza a hablarse de las osteonecrosis de maxilar y de mandíbula asociadas a un grupo de fármacos que ustedes conocen, que son los bifosfonatos. En el año 2007, estas osteonecrosis se definieron como áreas de hueso expuesto presentes en la región bucomaxilar que persisten durante más de 8 semanas después de su identificación en un paciente que está o que estuvo recibiendo tratamiento con bifosfonatos y en ausencia de radiación previa en la región craneofacial. Ampliando en este conocimiento, en el año 2009 se conoce y se establece la patología osteonecrosis por bifosfonatos, entendiéndose entonces, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, como la presencia de un hueso necrótico que aparece en la región maxilofacial, que persiste por más de 8 semanas y en ausencia de radioterapia previa en la zona de los maxilares. En el año 2013, el Comité Especial de la Osteonecrosis de Maxilar y de Mandíbula, asociada a medicación también de la AOMS, define el término de osteonecrosis del maxilar y de la mandíbula asociada a medicación. Es decir, se abandona el término de osteonecrosis por bifosfonatos para ampliar esta terminología en el término de osteonecrosis asociada a la medicación, en tanto que se descubre que otro tipo de antirreabsortivos, como por ejemplo el denosumab y otro tipo de terapias con antiangiogénicos, también podían ser productoras de este tipo de osteonecrosis. Por lo tanto, el término se amplió a osteonecrosis asociadas a medicación. Los bifosfonatos fueron los primeros medicamentos asociados a este tipo de osteonecrosis y básicamente se clasifican como nitrogenados y no nitrogenados según su estructura química. Hay de primera, segunda y tercera generación, según sea su evolución en el tiempo y su mayor especificidad. Según su vía de administración, podrán ser por vía oral o intravenosa. Dentro de ellos, los más empleados son el alendronato, el risendronato, el pamidronato, el ácido zoledrónico y también el ivandronato y clodronato. En todos ellos se ha descrito casos de osteonecrosis asociadas a los mismos. El denosumab es una medicación que es indicada para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas y se ha visto que también, a pesar de no ser bifosfonatos, en ellos también se había desarrollado casos de osteonecrosis, así como también en medicación de tipo antiangiogénica. En el año 2014 se realiza una actualización de las formas clínicas y de las características de las osteonecrosis asociadas a medicación y se establecen los siguientes criterios: que el paciente presenta osteonecrosis medicamentosa si se presentan las siguientes características: un tratamiento actual o previo con antirreabsortivos o agentes antiangiogénicos, la exposición de hueso o hueso no expuesto pero con fístula intra o extraoral en la región maxilofacial que persiste durante más de 8 semanas, sin antecedentes de radioterapia o metástasis en huesos maxilar y mandíbula.
Se ha estudiado a lo largo de estos años la patogenia, es decir, los mecanismos a través de los cuales se desarrollan estas osteonecrosis medicamentosas y se ha podido observar que estos fármacos provocan una inhibición en la reabsorción y remodelado óseo por afectación de los osteoclastos, por lo tanto no puede ocurrir un correcto remodelado óseo. La presencia de una inflamación e infección, afectación en estos procesos de inflamación e infección, inhibición en la angiogénesis y alteración de los macrófagos, lo que también provoca una inhibición en esa función tan importante que tienen los macrófagos, que es la de presentadora de los antígenos. Por lo tanto, el hueso se encuentra particularmente desprovisto de defensas. Existen ciertos factores de riesgo que van a provocar una mayor o menor tendencia a desarrollar las osteomielitis o las osteonecrosis medicamentosas. Algunos de esos factores de riesgo se asocian a los fármacos, es decir, hay fármacos que presentan mayor tendencia a desarrollar las osteonecrosis que otros y dependerá de una serie de factores tales como la potencia del fármaco, por ejemplo, dentro de los bifofonatos que son administrados por vía intravenosa y son nitrogenados, son los que tienen mayor riesgo a provocar este tipo de cuadros. La duración del tratamiento, cuando el tratamiento tiene una duración entre 9 meses y 3 años, es cuando hay más riesgo a desarrollar estos cuadros. Cuanto mayor sea el tiempo de actuación del tratamiento o de uso del fármaco, mayores serán las probabilidades de desarrollar la osteonecrosis. Factores anatómicos, recordamos, al igual que las otras osteomielitis, que la mandíbula por sus particularidades anatómicas tiene mayor tendencia a desarrollar este tipo de cuadros. El tratamiento quirúrgico, muchas veces la extracción dentaria simple o cualquier tratamiento quirúrgico que se desarrolle en el hueso puede ser un agente facilitador de la instalación de la osteonecrosis, la presencia de patologías orales como quistes, como granulomas, procesos apicales, enfermedad periodontal, son también factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar osteonecrosis. La edad y el sexo, por lo general, más frecuente en edad más avanzada, el sexo femenino, la patología sistémica, pacientes que son portadores de mieloma, por ejemplo, o que tengan antecedentes de cáncer de mama, son pacientes que utilizan por lo general de manera preventiva para evitar las metástasis óseas, ¿no? Fármacos de tipo bifofonatos intravenosos, por lo tanto tienen un mayor riesgo a desarrollar las osteonecrosis, pacientes que reciben tratamientos con corticoides y factores genéticos que se están estudiando como ciertos polimorfismos en ciertos genes que hacen que sea más prevalente o mayor proporción de riesgo en esos pacientes a desarrollar la osteonecrosis con respecto a otros pacientes que no lo posean. El diagnóstico de las osteonecrosis medicamentosas engloba criterios clínicos, pruebas complementarias y estudios histológicos. Los criterios clínicos se establecerán a través de una correcta historia clínica, como lo mencionamos en el interrogatorio, la importancia de la mención por parte del paciente del uso de estos fármacos. Muchas veces el paciente no nos va a mencionar que utiliza estos fármacos porque desconoce los riesgos que ello implica, pero nosotros debemos guiar el interrogatorio para poder entender la posible asociación con estos fármacos, la ausencia de antecedentes de radiación en la zona de cabeza y cuello,
El examen clínico también para ver el grado de avance de la lesión. Nos valemos de pruebas complementarias como estudios radiográficos de tipo radiografías OPT, tomografía computada, resonancias magnéticas para evaluar la afectación también en tejidos blandos, cultivos microbiológicos. Y finalmente el estudio histopatológico a través de la biopsia incisional, que es de vital importancia para confirmar nuestro diagnóstico y descartar patologías de tipo neoplásicas. La osteonecrosis medicamentosa también cursa por ciertos estadios, que se clasifican como los vamos a mencionar. El paciente puede clasificarse en un estadio en riesgo cuando aún no hay un aparente hueso necrótico expuesto, sino que son pacientes asintomáticos, pero han sido tratados con antirreabsortivos orales o intravenosos o con terapia antiangiogénica. Es decir, son pacientes que han recibido este tipo de medicación y que por lo tanto el solo hecho de haber utilizado esa medicación los transforma pacientes de riesgo, aunque no haya signos clínicos y los pacientes se presenten asintomáticos. El estadio 0 corresponde a pacientes que no presentan evidencia clínica de necrosis ósea, pero sí presentan una sintomatología y signos clínicos y radiográficos inespecíficos. Por ejemplo, odontalgias o dolores dentarios sin causa odontogénica explicable, un dolor sordo en la mandíbula que puede irradiarse, por ejemplo, hacia la ATM, un dolor sinusal y alteraciones sensoriales que no tienen una especificidad, pero que podrían deberse a este tipo de cambios que empiezan a ocurrir en el hueso sin evidencia aún de necrosis ósea. En el estadio 1 comienza a aparecer exposición de hueso necrótico o no se observa el hueso necrótico, pero sí hay una presencia de una fístula que comunica con hueso. Son pacientes que pueden estar asintomáticos o pueden tener signos de infección aguda. El estadio 2 corresponde a una exposición de hueso necrótico o fístula que comunica con hueso. Son pacientes con síntomas bien definidos y signos de infección aguda. El estadio 3 es el estadio más avanzado. Aquí ya hay una exposición de hueso necrótico y fístula que comunica con hueso y son pacientes sintomáticos y con signos de infección aguda, pero que a la vez se asocian otros signos más importantes como un hueso necrótico que se extiende más allá de la región alveolar, afectando la basal mandibular hacia el borde inferior y la rama mandibular, o el seno maxilar, el hueso malar. Puede haber presencia de fracturas patológicas por debilidad en los huesos, fístulas cutáneas, fístulas sinusales, por ejemplo, evidencia clínica y radiográfica de secuestros óseos. Es un estadio más avanzado. A nivel radiográfico podemos observar la presencia de áreas osteolíticas o de hueso desvitalizado también, un hueso que se separa del hueso sano a través de líneas radiolúcidas, ¿sí? Que no hay una demarcación definida. Es la presencia del secuestro óseo que se observa como separado del hueso vital. En esta imagen estamos observando a un paciente que se presentó en nuestra clínica de patología con lesiones de hueso necrótico extensas y signos de infección aguda, la presencia de abscesos palatinos asociados a estas lesiones necróticas. Este paciente ya se encuentra en un estadio 3. Es un paciente que es portador de mieloma múltiple y que comenzó con lesiones de tipo óseas a nivel mandibular y maxilar, asociadas a la medicación y al tratamiento de este mieloma múltiple. Y bueno, son pacientes que deben ser atendidos de forma integral, muchas veces requieren hospitalización e intervención médica. A continuación vamos a desarrollar el tratamiento que nosotros empleamos en este tipo de pacientes.
Al igual que en las osteoradionecrosis, es importante la prevención que realicemos en nuestros pacientes previo al inicio del tratamiento. Cuando el paciente es conocedor de la patología y sabe que va a recibir medicación con este tipo de fármacos, es importante que coordinemos con el médico tratante la realización de todas las maniobras odontológicas preventivas posibles antes del inicio del tratamiento para evitar posibles complicaciones posteriores. Es decir, debemos estar en amplia comunicación con el médico tratante en la medida de lo posible para poder establecer el orden en que realizaremos el tratamiento odontológico y preparar al paciente para el mejor momento de recibir la terapia con estos fármacos. La prevención estará enfocada en una exploración clínica y radiográfica exhaustiva, enseñanza de higiene rigurosa basada en la profilaxis, la aplicación de flúor, enjuagues con clorexidina en caso de ser necesario, eliminación de procesos cariosos activos, la realización de exodoncias en las piezas dentarias que tengan la exodoncia indicada, piezas retenidas o con mal pronóstico, remodelado de bordes óseo-filosos, exámenes de las prótesis dentales, el correcto control de esas prótesis, el énfasis en el retiro nocturno de las mismas, colocación de implantes dentales en caso que el paciente necesite la terapia con implantes, debe ser realizada antes del tratamiento con bifosfonatos o con angiogénicos, información exhaustiva al paciente de cómo va a ser la terapia con esos fármacos y qué riesgos puede implicar en nuestra esfera, educar al paciente en la notificación de los síntomas y estar en un control permanente cada 3 a 6 meses con el mismo. También debemos realizar prevención en pacientes que se encuentren bajo tratamiento. Muchas veces no tenemos la oportunidad de preparar al paciente, sino que cuando el paciente llega a nuestra consulta ya está recibiendo estos fármacos. Entonces, también debemos instaurar en estos pacientes medidas preventivas de control odontológico cada 3 a 6 meses, de profilaxis, evitar las heridas en los tejidos blandos, revisar las prótesis, eliminar áreas de presión, evitar exodoncias y preferir las endodoncias de ser posible mientras suceda el tratamiento. También es importante mencionar que el paciente necesita si el paciente necesita la realización de esas exodoncias porque las piezas tienen la extracción indicada, debemos realizar las exodoncias porque los procesos infecciosos también desarrollan osteonecrosis. Entonces, si la pieza tiene la extracción indicada, se debe realizar la extracción porque es mayor el riesgo de desarrollar una osteonecrosis con un proceso infeccioso que con la maniobra quirúrgica. Por lo tanto, se realiza la exodoncia bajo cobertura antibiótica, estimulando la cicatrización por primera intención, realizando un cierre primario de la herida, el apoyo con antibióticos previos a la realización de la cirugía y acompañar la cicatrización posterior. En este caso, el antibiótico de elección es la amoxicilina más ácido clavulánico, que se detalla en esta diapositiva. También es importante valernos de antisépticos locales, tales como la clorexidina, para acompañar la cicatrización del paciente. En caso de presentarse pacientes con osteonecrosis establecida, podemos tener ciertos criterios, debemos tener ciertos criterios y conocer algunos conceptos importantes. No existe un tratamiento eficaz y definitivo para la osteonecrosis establecida por medicamentos. Aún al día de hoy se sabe que es una patología que no tiene cura, no existe un tratamiento eficaz para la misma. Requiere largo tiempo, es invasivo y su pronóstico es incierto.
Por lo tanto, hay que prestar especial importancia en encaminar los esfuerzos a la prevención. Asimismo, es importante también mencionar que aunque el paciente deje de utilizar el fármaco, puede permanecer el efecto o tiene un efecto residual. El efecto del fármaco en los huesos maxilares permanece aún hasta 10 años o más. Por lo tanto, este factor es de vital importancia para entender que a pesar de que el paciente no esté utilizando el fármaco en el momento de la consulta, el daño a nivel óseo permanece en forma residual. La AOMS ha establecido una guía para poder encaminar los objetivos del tratamiento en pacientes que se presenten con osteonecrosis establecida. Los objetivos apuntan a eliminar el dolor, a controlar la infección en tejidos duros y blandos y a minimizar la progresión o la aparición de la necrosis ósea. Como mencionamos, es una patología que no puede ser eliminada por completo, por lo tanto, se evita su progresión y su tratamiento debe ser enfocado a minimizar la progresión de la misma. El tratamiento de la misma, según los criterios mencionados anteriormente, dependerá también del estadio en el cual se encuentre esta osteonecrosis. Cuando el paciente se encuentra en un estadio de riesgo, no requiere ningún tratamiento, simplemente la información al paciente de los posibles riesgos y de las posibles secuelas que se pueden desarrollar. Cuando el paciente se encuentra en un estadio 0, el tratamiento será sintomático, es decir, el manejo de la sintomatología dolorosa y del control de esos factores locales, el control del dolor y de la infección y una vigilancia del paciente. Cuando el paciente se encuentra en un estadio 1, es importante utilizar otras medidas preventivas. En este caso ya hay exposición ósea, pero es pequeña, por lo tanto, el control de la misma se realizará a través del uso de antisépticos como la clorexidina al 0,12 al 2%, 3 veces diarias, o topicaciones con el gel de clorexidina utilizados en cubetas en las áreas de hueso expuesto. También se pueden emplear placas estampadas de protección de esas zonas de hueso expuesto. Un seguimiento clínico del paciente es importante en una base trimestral y la educación del mismo. En el estadio 2, donde hay una mayor exposición de hueso necrótico, también nos valemos de la clorexidina, tanto en forma de tópico líquido, digamos, con clorexidina al 0,12% o topicaciones con gel, antibióticos y analgésicos. El antibiótico por elección es la amoxicilina más ácido clavulánico durante un periodo de 15 días y en pacientes alérgicos a la amoxicilina se emplea la clindamicina 300 miligramos cada 6 horas por un periodo no menor a 15 días. La terapia quirúrgica se puede realizar en esta etapa, dirigida a reducir el volumen del hueso necrótico, es decir, se intenta disminuir el hueso necrótico en volumen para poder ayudar a la cicatrización y a la permanencia en salud sin signos de infección aguda en ese paciente. Muchas veces es necesario valerse de antibioterapia de forma intravenosa. También pueden emplearse antimicóticos cuando se asocie la candidiasis. En estadios 3 ya más avanzados, la antibioterapia se realiza por vía intravenosa, siempre buscando un tratamiento lo más conservador posible, eliminando los secuestros óseos y muchas veces es necesaria la resección de porciones mandibulares y la reconstrucción con placas de reconstrucción y
también pueden utilizarse injertos microvascularizados. Existen terapias alternativas para el tratamiento de las osteonecrosis medicamentosas, algunas de las cuales aún permanecen en estudio. Se ha empleado el oxígeno hiperbárico, el plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento, el láser de bajo nivel para la estimulación ósea también en el hueso afectado, y actualmente se está utilizando también el uso de otros fármacos como la pentoxifilina en asociación con el tocoferol, que son fármacos que pretenden mejorar las condiciones del hueso. La pentoxifilina es un agente vasodilatador que mejora el flujo sanguíneo del hueso afectado, y la vitamina E presenta propiedades antioxidantes. Se pretende utilizar estos fármacos por largos periodos de tiempo, de modo de mejorar las condiciones del hueso que se encuentra afectado y del hueso circundante, y se utiliza en las dosis que se describen en la diapositiva. Es importante el diagnóstico de todas estas osteomielitis que hemos mencionado en el teórico y poder comprender la etiología y la patogenia de cada uno de los cuadros clínicos para entender sus formas clínicas y establecer correctos diagnósticos y tratamientos. Muchas gracias.